He publicado ya más de 300 primeras ediciones de libros ilustrados de gran formato, en donde deben haber participado no menos de 400 o 500 escritores y varias decenas de fotógrafos en distintas partes, en distintos momentos de la vida. Aparte de los libros para niños con mi hija y de 130 o 140 primeras ediciones de los libros de literatura y de interés general. Pues son muchas las experiencias que he tenido con gente interesante, porque la gente alrededor de los libros es gente interesante, es gente culta, es gente ingeniosa. Hola, el libro ha sido fundamental. La historia, la cultura, la ciencia, el pensamiento, las religiones, el espíritu de las naciones, las ideas, los sueños, todos ellos se definen, perduran y se reconocen en buena medida gracias a los libros. Y no son muchos los hombres que han acumulado el conocimiento suficiente para hacer de un objeto hecho de hojas de papel encuadernadas y protegidas con una tapa algo realmente especial y trascendente. En nuestro país tenemos la fortuna de contar con un verdadero maestro en ese arte, Benjamín Villegas, fundador y líder de Villegas Editores, la editorial que ha marcado una manera única de ver y contar a Colombia. Durante las últimas 4 décadas ha publicado más de 300 libros de gran formato, convirtiéndolos en testimonios extraordinarios de nuestro arte, arquitectura, historia, naturaleza. Por sus manos de editor han pasado también centenares de obras literarias, filosóficas, periodísticas, históricas, así como biografías y ensayos de muchas generaciones de autores. El trabajo de Benjamín Villegas ha sido reconocido y premiado en todo el mundo y recientemente recibió por parte del presidente Iván Duque la Orden Cruz de Boyacá como reconocimiento a todo lo que ha hecho por Colombia. Benjamín Villegas, bienvenido a Conectados. La primera vez que vine aquí al Gimnasio Moderno, vine por ahí trajo mi papá como a los 4 años, a conocer a don Agustín. Mi papá había sido gimnasiano de la 4ª promoción del gimnasio, él se había graduado en el año 28 del siglo pasado, y muy orgulloso me vino a presentar a don Agustín para que me recibiera en primero de Montessori. Yo tengo el mejor recuerdo de este colegio en todo sentido. Fui muy buen alumno, o sea, fui el primero del curso durante todo el Decrolí. Tuve una buena relación en general con mis compañeros de colegio. Me gustaba el deporte, pero nunca sobresalí en absolutamente ninguno de ellos, pero de todas maneras, cuando usted está liderando por otro lado el conocimiento, siempre tiene amigos que quieren estudiar con uno, y me quisieron mucho las profesoras. Benjamín, cuéntanos un poco de los maestros y de la educación que recibiste. ¿Cuáles fueron los maestros que te marcaron de una manera profunda y que fueron, digamos, de alguna forma delineando tu perfil, si de alguna manera el primer contacto con algunos rasgos de la vocación que tú tenías relacionada con los libros, con el diseño, con el arte, con las humanidades? ¿Cómo recuerdas esa parte? Bueno, a mí la persona que más me influyó, y hablemoslo desde el Decrolí, pues fue don Agustín Nieto. Y de alguna manera, don Agustín
la vida cuenta, como era tan buen alumno, pedía o buscaba que algunos niños se vincularan con la rectoría y con su biblioteca, ayudándole en lo que él llamaba el centro de documentación. Entonces yo en Decrolí fui uno de esos muchachos o niños escogidos por él para que fuéramos a ayudarle a coger los recortes de prensa que él recibía de revistas, que marcaba de alguna manera, recibía de revistas y de periódicos de todo el mundo y en todos los idiomas. Un personaje que hablaba, creo que debía hablar unos 4 idiomas, o 5, de pronto latín también. Y entonces le íbamos a ayudar a hacer recortes y a ir pegando en unos álbumes que deben seguir existiendo en la rectoría del gimnasio y que creo que es un documento importante de toda una historia y una vida del país. Entonces ahí tuve ya un contacto muy importante con lo que era una muy buena biblioteca, que ya lo había tenido cuando estaba más niño con la biblioteca de mi abuelo materno, que era un intelectual, un escritor, un periodista importante, cuya foto, en mi WhatsApp aparece una foto que yo debo tener unos 4 o 5 años pasando un gran libro ilustrado en el piso ahí en la biblioteca de mi abuelo. Entonces, en términos del gimnasio, ahí tuve un primer gran contacto con lo que tiene que ver con los libros y la intelectualidad. También una de las profesoras que fue mi directora de curso, se llamaba Lucy Pinilla Monroy, me incentivó también un poco con los libros porque se dio cuenta que yo desde chiquito tenía libros que me pasaba mi mamá, libros para niños. Entonces me pidió que los trajera a las clases. Los libros de tu mamá. Los libros ya para mí, es decir, Sí. los hermanos Grimm, Sí. Scott, Julio Verne, en fin, ese tipo de cosas. Alcancé a traerlos a final del tercero o cuarto de Crowley. Entonces me incentivó de alguna manera a que los trajera al curso, a que eventualmente leyera algunas apartes o algunas cosas con respecto a los libros y de alguna forma me hizo sentir importante, porque yo era el que tenía los libros en mi casa, yo era el que traía, yo era el que eventualmente les leía, yo era el que eventualmente les contaba, eh, y yo era el que les participaba de alguna manera. Ahí fue, digamos, mi primera... Eh, que me sentí propietario de algo que estaba adquiriendo a través de los libros. Ya en bachillerato, esa formación que me dio mi mamá, que me fue pasando los libros un poco de acuerdo con mi edad, me dieron uno que yo creo que es uno de los mejores regalos que le puede uno hacer a alguien, que puede hacer uno a un niño, que es regalarle el hábito de la lectura. Entonces, mamá lectora que te pasaba libros, tu papá exactamente en esa combinación de cosas que pasan en la historia de las personas, en el molde de la formación, en ese aspecto, ¿en qué influyó? Bueno, es decir, papá también era lector, pero evidentemente no era, leía otra serie de cosas, leía policíacos, leía biografías, eh, era diferente y no tenía suficiente tiempo tampoco para estar leyendo como mi mamá. El punto, un poco con mi carrera que tuvo que ver mi papá, fue que en algún momento, bueno, bastante antes de nacer yo, con una herencia, compró la que llegó a ser, entiendo, una de las primeras litografías en el país, que se llamó la Litografía Colombia, y era pues el mayor accionista y el gerente, y tuvo una formación. Yo no había nacido ahí, alrededor de las imprentas, o la litografía en este caso, alrededor de esa litografía y de su amistad con Alberto Lleras. eh, lo, lo había buscado Lleras cuando salió de su primera presidencia para hacer el Time colombiano, como entiendo que le dijo, que fue la revista Semana. Entonces mi papá fue el fundador de Semana, dueño del 40% de Semana, el otro 40% era de Alberto Lleras y el 20% era de Abdón Espinosa, que era el gerente y el que conseguía la pauta publicitaria. Eh,
Y después alrededor de eso, y eso sí ya me tocó a mí en vida, lo nombraron el gobierno para que organizara la imprenta nacional. Obviamente, como cualquier persona decente, eh, dijo que podía aceptar la posición del gobierno, pero que él no podía ser director de la imprenta nacional teniendo una imprenta y teniendo una revista política. Entonces, cuando yo nací, coincidió, él tuvo que vender sus acciones de la litografía y nací sin litografía, y tuvo que vender las acciones de la revista Semana y nací sin revista Semana. Pero a esa imprenta nacional, que demoró unos 4 o 5 años, 3 o 4 años organizándola y construyéndola en un sitio diferente de la última que hicieron o la siguiente, que ya queda en la Avenida El Dorado, allá sí fui gatié. O sea, allá me ensucié de tinta, y como dicen, el que se ensucia de tinta de imprenta no sale nunca más. Y la verdad es que finalmente pues nunca salí de ellos. O sea que papá me dio ese entorno alrededor, no tanto de los libros que también se publicaban, sino de las publicaciones sobre papel que me han acompañado toda la vida. Benjamín, ¿en qué momento recuerdas que pudieron haberse empezado como a asomar esos primeros rasgos de lo que sería tu vocación relacionada con el diseño, combinado con el gusto por los libros? Porque en la juventud no es tan fácil como descifrar esas cosas y entenderlas bien y saber uno qué va a hacer en su vida. ¿En qué momento empiezas a ver realmente que había ahí algo que era diferencial y que era tuyo? Bueno, yo no lo vi tan claro, pero yo he tenido eh, un tema en la vida en que cuando las cosas me aparecen, las cultivo y las hago y voy aprendiendo de ellas. En este caso específico, cuando estaba en cuarto bachillerato aquí en el gimnasio, y alrededor de un tema que me había metido a participar, alrededor de un tío mío que era dirigente del movimiento familiar cristiano, les propuse que por qué no sacábamos un periódico juvenil, cosa que me lo aprobaron. Entonces fundé un periódico que se llamó El Alepruz, que era un periódico tabloide de 16 páginas, impreso en Aedita Editores, que era la imprenta donde se imprimía cromos, que era de los Restrepo Suárez. Y publicamos ese libro que prácticamente escribí yo. Me gustaba escribir, no lo hacía tan mal, y ante todo era muy audaz, siempre lo he sido. Entonces lo escribimos con algunos compañeros y con un amigo entrañable que murió hace algunos años, Mario Ochoa, muy talentoso, y logramos publicar 2 libros, digo, 2 ediciones, y por supuesto, como todos los periódicos juveniles, pues fracasó y se quebró. Pero de todas esas experiencias siempre le queda alguna enseñanza. No, queda la enseñanza al punto de que cuando estaba en quinto de bachillerato, Daniel Samper Pisano, que se había graduado el año anterior y había fundado la revista de antiguos alumnos del gimnasio, me buscó para que le ayudara a hacerla y a llevarla a la imprenta. Entonces en quinto estaba haciendo la revista de antiguos alumnos, en sexto ya entré y fui uno de los directores del Aguilucho, pero realmente que es la revista del gimnasio que fundaron en 1927 Eduardo Caballero Calderón, y que realmente pues con varios compañeros, pero pues digamos yo lideré el asunto, o sea, el responsable de la revista fui yo, el que la llevó a las imprentas. Yo he dedicado buena parte de mi vida a producir libros objeto, pero no me cuento la mentira de que lo más importante es la forma, sino lo más importante de un libro es el contenido escrito.
el mensaje, lo que le permite a uno aprender, lo que le permite a uno reflexionar, lo que le permite a uno recibir un mensaje, un conocimiento y una vivencia. Ahora, ese conocimiento, por fortuna, ha encontrado en el libro el ámbito, el elemento para poderse comunicar y llegar a la gente, y ahí tenemos, pues, es decir, ya 2000 años desde los códices. O sea, yo pienso que, es decir, el libro como libro tiene 2000 años desde que se comenzó a encuadernar. O sea, es lo que hace a un libro distinto a una serie de hojas sueltas o unos papiros o unas pieles con una serie de mensajes, es el hecho de que haya tenido una serie de hojas que están a su vez encuadernadas. Razón por la cual, si algo cuido en Villegas Editores con sus libros, es la encuadernación. Entonces, pero ese conocimiento está en un elemento que es un invento absolutamente maravilloso. O sea, yo creo que el libro es un vehículo, pero a su vez es un objeto de inmenso placer. O sea, es decir, el hecho de poder uno pasar una serie de páginas, el hecho de poder uno detenerse, el hecho de poder uno, si lo hace o no lo hace, yo lo hacía antes, ya no lo hago, subrayar los libros, el hecho de poder volver y regresar de cualquier manera, que de alguna manera se puede estar haciendo ya parcialmente con los libros digitales, pero hacen del libro un objeto entrañable. No creo, como mucha gente lo dice, que los libros van a desaparecer. Espero que no, por lo menos en vida no me va a tocar. Benjamín, ¿en qué momento nace Villegas Editores? Villegas Editores nace con Villegas Asociados, que era una oficina de diseño gráfico y de publicaciones a la cual me llamaron en 1973 de la Presidencia de la República para hacer un libro de gran formato y alta calidad, que por supuesto acepté. Y a raíz de ese libro me comenzaron a llamar, que los 100 años de la empresa colombiana de seguros, que los 50 años del gimnasio femenino, que los 10 o 20 años del SENA, ya no recuerdo bien, en fin, distintas, y me buscó Ivonne Nichols con la idea de los libros de la colección de seguros Bolívar, que arranqué con ellos. Entonces, cada año, paralela a mis otras actividades gráficas, ya no fueron un libro al año, sino 2, inclusive 3, a comienzos de los 80, muy entusiasmado. Evidentemente era lo que más me estaba gustando hacer, no era lo más rentable ni lo productivo, lo otro era productivo, era la publicidad, era todo lo que tenía que ver con ese diseño ligero y rápido de publicaciones. Hasta un momento en que con mi esposa Clara Lucía Salazar tuvimos un inconveniente, porque en el año 81, 82 ya quise empezar a poner los libros en las librerías para que, pues, es decir, pudieran acceder al público, no solamente a través de los obsequios de las instituciones que me contrataban los libros. Y en uno de esos casos que desarrollamos un libro maravilloso que se llamó Rostros de Colombia, cuando fui a decir que yo quería imprimir un número adicional de ejemplares para ponerlos al mercado, me dijeron que no, que los derechos no eran míos, que los derechos eran de la institución y que el libro era exclusivo para sus clientes y amigos. En ese momento nació Villegas Editores. En ese momento, con Clara Lucía, nos dijimos: un momentico, no podemos seguir haciendo libros por encargo en que nos paguen unos honorarios, sino vamos a montar una editorial en la cual desarrolla unos proyectos, que vende como proyectos, conserva los derechos y puede entonces distribuirlos y manejarlos como bien lo puede. Y coincidió esa circunstancia muy afortunada
con que el presidente Belisario Betancur me encargó 7 libros a finales del gobierno. Entonces eso me copaba absolutamente mi producción y llegamos entonces a la conclusión de que realmente en esos libros y en ese Villegas Editores estaba primero el mayor placer, lo que más me gustaba hacer. Y segundo, encontré y visualicé, ya llegaba en ese momento, llevaba unos 25 o 30 libros publicados de gran formato, que ahí había una misión que cumplir, que había que si le dedicaba la vida a eso, iba a poder dejar un documento importante, escrito y gráfico sobre el país, sobre la buena imagen de nuestro país, sobre todo lo que tenemos para mostrarle a los propios colombianos y en el exterior. Y entonces cerré la oficina comercial. No volví a hacer logotipos, no volví a hacer informes, no volví a hacer revistas. Me dediqué exclusivamente con mi equipo de trabajo a crear y desarrollar libros ilustrados de gran formato y alta calidad sobre temas colombianos. Benjamín, en ese momento de transición, de cambio y de consolidación de la empresa, pues debe haber un hito. ¿Cuál fue ese libro que marca, desde tu punto de vista, el inicio de Villegas Editores, que retrata bien la personalidad, el foco, la idea de lo que tú querías hacer con la producción de ese tipo de libros? Esto estamos hablando del año 86. Ahí comenzó un proceso, comenzó el gobierno del presidente Barco. Apareció en la alcaldía de Bogotá un personaje de quien fui muy amigo, que era don Julio César Sánchez, como alcalde de la ciudad, y se venía en el año 88 los 450 años de fundación de Bogotá. Entonces, visualicé ahí una posibilidad muy importante de hacer algo por la ciudad. Estructuré con la Fundación Misión Colombia un equipo para hacer la historia de Bogotá en 3 volúmenes que apareció en 1988. Comencé otra serie de libros, uno de ellos, ese hito emblemático que se llamó El Encanto de Bogotá, en el cual invité a 20 personas importantísimas, pues desde los expresidentes Lleras Restrepo y Lleras Camargo y Álvaro Gómez y Germán Arciniegas y las grandes personas que me escribieran una página de qué era El Encanto de Bogotá, y le busqué esos ángulos bellos, representativos, positivos, enamoradores de la ciudad, y creo que en ese libro fue donde definí exactamente cuál era la calidad de libros que quería hacer y cuál era ese mensaje que de alguna manera quería tener. Con el libro, con los libros de la historia de Bogotá, entonces vino ese contexto histórico y documental que está de todas maneras detrás de los libros. Paralelamente, también para el año 88 publiqué Páramos de Bogotá, en donde comencé mi línea, llamemos de ambiental, que he continuado toda la vida en la naturaleza colombiana, e hice una colección de 12 volúmenes que se llamó Biblioteca de Bogotá, con el auspicio de precisamente del alcalde Julio César Sánchez, en la cual lo que hice fue buscar los libros clásicos de Bogotá que ya no existían y no se podían conseguir, de distintos autores importantes, y publiqué esos 12 volúmenes en un estuche como la Biblioteca de Bogotá, con el cual de alguna manera di inicio también a esa línea de literatura que más tarde desarrollé alrededor de la Biblioteca de la Colección Dorada de Interés General de Villegas Editores. Benjamín, las raíces de tu trabajo y las raíces de tu vida personal, como lo cuentas ahora, están muy ligadas a Bogotá. Yo quisiera preguntarte, para ti, Bogotá, ¿qué es? ¿Cuál es el encanto que tiene Bogotá para ti? Bueno, Bogotá desafortunadamente cada vez pierde más el encanto. En ese entonces tenía y tiene unos lugares encantadores, tiene unos museos espléndidos, tiene una buena arquitectura de ladrillo, tiene unas bellísimas iglesias coloniales, tiene unos cerros
absolutamente fantásticos, y un detrás de los cerros también, tiene un páramo, en fin, Bogotá, el páramo de Sumapaz absolutamente extraordinario. Está en la sabana que todavía es un lugar como en un libro que publiqué sobre la sabana de Bogotá, precisamente con el maestro Germán Arciniegas, y en su texto Germán Arciniegas cita a García Márquez, que dice: la primera vez que sobrevolé la sabana de Bogotá pensé que estaba llegando al más hermoso lugar del mundo y todavía lo creo. ¿Por qué la Universidad de los Andes? ¿Por qué arquitectura? ¿Cómo fue esa decisión? Fui a una cátedra de esas que el gimnasio le sugería a uno de orientación profesional, en donde un magnífico arquitecto, Gabriel Largacha, que era el arquitecto diseñador de Cuéllar Serrano Gómez, una de las más importantes empresas de arquitectura e ingeniería del país, dictaba esta clase. Entonces, al final me le acerqué, él sabía quién era yo, había sido amigo de papá, conocido de mamá, y establecí una relación, me preguntó un poco sobre todas mis cosas, mi vida, un poco una conversación como con la que estoy teniendo con usted, y me dijo: mire, no quiero intervenir en su vida, pero yo siento que usted es una persona perfecta para estudiar arquitectura. La arquitectura es una carrera liberal, es una carrera que le da muchísimas oportunidades de aprender, que le abre una serie de perspectivas. Solamente a usted, con que le abra la perspectiva a las 3 dimensiones, le está abriendo no solamente las 3 dimensiones espaciales de una edificación, sino, es decir, le abre el mundo en muchos aspectos. Ojalá llegue a ser un gran arquitecto, pero conozco muchísimos importantes arquitectos que no han ejercido finalmente la arquitectura y que han sido magníficos en otra serie de áreas del conocimiento posterior. Usted lo que debería estudiar es arquitectura. Y yo creo que me hizo un gran favor. Entré a una carrera maravillosa. Entré a la Universidad de los Andes por todo lo que yo sabía, ya que el gimnasio había tenido que ver con la Universidad de los Andes y con la fundación de la Universidad de los Andes. Yo estuve becado 9 de los 10 semestres de arquitectura por cómputo académico, a pesar de todo lo que estuve trabajando durante la carrera. Y también en la Universidad de los Andes estuve muy contento. Fue una gratísima experiencia, tuve unos magníficos profesores, y salí con una serie de perspectivas, inclusive de posibles becas, una la SPAO para ir a Francia y otra cuestión de la Fulbright, en fin, que había que cultivarlas, en fin, y haber continuado mi carrera, pero en fin, pero la vida me tenía preparada el camino de la edición. Una experiencia interesante debió ser llevar todos estos libros fuera de Colombia. ¿Cómo fueron esos primeros contactos de llevar esa visión de Colombia expresada de esa manera en que lo estabas proponiendo desde la editorial a otros países? ¿Cuál fue la reacción del mundo editorial afuera cuando encontraron esos libros con esa visión de Colombia que tú estabas proponiendo y que ha sido sostenida durante tantos años? Sí, evidentemente el mundo editorial se mueve a través de las ferias de libros, y particularmente de la Feria del Libro de Frankfurt, también la de los Estados Unidos, la de España y últimamente la de México.
Comencé en 1982, cuando publiqué un libro muy hermoso sobre Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos. Creí que ya tenía un libro importante para poder mostrar internacionalmente y me fui para la Feria del Libro de Frankfurt, feria a la cual he ido creo que unas 34 o 35 veces. Es la ciudad del mundo que más he visitado en la vida. Y comencé en una muy ardua, muy quijotesca labor de empezar a caminar esos corredores, de localizar a esos otros editores del mundo que publicaban libros equivalentes, buscando una cita para quienes les pusiera a mostrar mi libro, que fue mi libro en ese caso el primero, pero que fueron mis libros en los años siguientes, hasta que con muchísimas dificultades, porque aunque la gente valoraba, los editores, los libros, los ponderaban, me felicitaban y me estimulaban a seguir por ese camino, no me compraban los derechos para publicarlos en inglés o en francés o en alemán, que es lo que uno busca en estas ferias, porque me decían, es too specific. Llegué con mi libro de Mariposas de Colombia y me dijeron, ¿por qué no hace Mariposas del Mundo? ¿Por qué no hace? Entonces, ese es el negocio editorial. O sea, temas, las pirámides de Egipto no tienen falla, no pueden fallar. Es decir, todo el mundo sabe de las pirámides de Egipto y si se presentan de una mejor manera y más hermosa y con una nueva documentación, la gente vuelve y compra el libro o compra otro libro de las pirámides de Egipto. No sucede así con Colombia. Sin embargo, ya en 1989, o sea, 7 años después de estar maleteando infructuosamente, tratando de vender los derechos, logré que Rizzoli International Publications de Nueva York se interesara por mi libro de La bambusa guadua y me comprara los derechos para publicarlo en inglés, como en efecto se publicó. O sea, quitaron el logotipo de Villegas, pusieron el logotipo de Rizzoli, manejamos conjuntamente la traducción que yo realicé, pero que ellos supervisaron, y salió ese libro. Entonces ahí comenzó, en 1989, realmente la etapa internacional de Villegas Editores, que no es que haya vendido muchísimos libros en derechos mundiales, probablemente 10, 12, más de 15 no. Entonces entré al mundo y logré, con mi amistad y con los varios libros que le logré vender a Rizzoli International Publications de Nueva York, que es asociada con Rizzoli Italia, y que es la primera o una de las dos más importantes editoriales de libros ilustrados de gran formato en los Estados Unidos, que me aceptaran en el catálogo y que pusieran otros libros que yo quisiera publicar inicialmente, que yo quería también publicarlos en inglés, correr yo el riesgo de hacerlos en inglés para que ellos los distribuyeran, ya que ellos no querían correr el riesgo imprimiéndolos, pero sí no tenía ningún inconveniente en darle una posibilidad más a su catálogo. Y comencé a distribuir ahí. Posteriormente logré que me comenzaran a distribuir los libros más sobresalientes que publicaba también en español, porque querían de todas maneras tantear, o sea, me utilizaron para ir tanteando un poco ese mercado de los libros ilustrados dentro de la colonia hispana de los Estados Unidos. Entonces, esos años 90, yo diría que hasta el 2005 o 2010 fue, digamos, la época del esplendor internacional de Villegas Editores. Llegué a publicar también en francés. A Fernando Botero le publiqué 6 libros, pinturas, dibujos, esculturas, Botero Mujeres, y le publiqué los 2 catálogos de donación al Museo de Antioquia y al Museo Nacional, que sí tuvieron éxito internacionalmente. Y a su vez, por supuesto, saqué mis propias versiones en inglés y en francés, que fue una de las condiciones que me puso Botero para... Entonces también monté la distribución en francés. Fue una época muy interesante, muy satisfactoria, muy de sentirme muy bien mostrando
mostrando mi país. Los libros digitales apenas en este momento estoy estudiando la manera de hacerlos porque existen varias maneras. Entonces, una es la que ya estoy utilizando, que es lo que en el fondo a nivel digital importa, que es el contenido que debe ser consultable, contenido que debe ser recorrible de distintas maneras a través de unos índices. Y otros, los libros que a su vez son los digitales que pueda uno pasar y verlos, pero que dependiendo en los computadores pues no puede uno ampliarlos, en fin, para poderlos leer. Estoy en ese punto. Pero evidentemente hay una cosa en el papel, hay una cosa en el placer del libro impreso, en el olor de la tinta, en la forma como está ocupando uno las manos, en el desarrollo del tacto, porque además los papeles existen de distintas calidades, las encuadernaciones son distintas, en fin, que resulta irreemplazable. Aunque, como lo dije al comienzo, lo importante en un libro es el contenido de lo que dice, de lo que se quiere decir. Y si eso, en el fondo, como me dice la gente, es que la gente ya está leyendo menos libros sobre papel, yo respondo que lo importante es que lea, porque como lo hablamos al principio, a mí me regalaron en mi casa y en mi colegio el hábito de la lectura. Y ese hábito de la lectura hay que seguirlo siempre, bien sea a nivel de papel o bien sea a nivel digital. Benjamín, cuando empiezas un proyecto, ¿qué aspectos no delegas? El diseño. Prácticamente en este momento de la vida estoy comenzando a diseñarlo, estoy comenzando a delegar parcialmente algunos trabajos con mucho éxito. Estoy en este momento preparando en todos los aspectos a mi hija Laura, incluido el proceso de diseño de los libros. Y la idea primaria, aunque a veces siempre he dicho que las ideas están en el aire, o sea, el problema no es hacer la idea, tener uno la idea de que hay que hacerle un libro de artesanía a Colombia. El problema es cómo y cuál es el libro que se va a hacer. Entonces, esa orientación editorial, esa estructura, ese plan de temas que es la base fundamental de cualquier trabajo, no es tanto que no lo delegue, pero es el que más gusto me da, lo mismo que sentarme a diseñar, y que por supuesto lo comparto, porque lo que yo hago es que conformo un equipo profesional. Yo no sé de aves, pero he hecho 5 o 8 libros de aves. Yo no sé de suficiente historia botánica, pero conformo un equipo con 8 PhDs, 4 colombianos y 4 españoles para hacer los libros de la expedición botánica. O sea, yo sé un poquito de todo, no sé suficientemente de nada, y mi habilidad está en conformar esos equipos de gente de la máxima calidad, de la máxima exigencia con ellos mismos para hacer unos libros de alta calidad. ¿Hay posibilidad de saber cuándo un proyecto va a ser ganador? ¿Va a ser un éxito este libro? Algunas veces sí, no siempre. Me he equivocado muchas veces,
muchas veces me he dejado llevar por la excesiva estética y he pensado que la gente va a entender esa misma sutileza, esa finura. No me refiero en la factura, sino en el tipo de imágenes, la poesía que hay detrás de muchas imágenes, y me he equivocado muchas veces. Y hay algunos libros que son ganadores, o sea, yo sé positivamente que los libros de cocina de mi hija María son ganadores, eso no hay ninguna duda, y el que voy a publicar este año va a ser fantástico. Entonces, o los libros de las casas, o los libros de los parques, o sea, hay una serie de temas coyunturales muy importantes. En la medida que se vuelve uno más específico de algo, el ámbito de interés es muchísimo más reducido. Ya estoy hablando del mercado nuestro, no estoy hablando del mercado internacional, pero los hago todos. O sea, es una batalla en la cual con algunos se triunfa en un resultado económico, con otros no se triunfa. Entre ambos permiten que la compañía siga, pero la obra sí, todos son buenos. Entonces, que eso es lo que finalmente me interesa. Benjamín, la relación del editor con el autor puede tener acuerdos, pero puede tener desacuerdos. ¿Cómo ha sido en su caso esa relación con los autores? ¿Ha sido fácil? ¿Ha tenido conflictos? ¿Depende del autor? ¿Cómo ha sido eso? ¿Y cómo lo maneja? Pues es que hay dos líneas. En la colección de literatura, de la cual publiqué su libro, el mérito lo tiene el autor. O sea, le entrega al editor un material. Entonces el editor lo acepta o no lo acepta y hace unas reglas del juego, pero es el texto del autor. En el caso de los libros de gran formato, ilustrados de gran formato, digamos que yo no puedo pretender ser el autor de todos, pero la idea sale de aquí. Entonces yo necesito que usted me escriba sobre tejidos en Colombia para el libro Artefactos. Y creo que en los tejidos tiene que haber, por supuesto, la lana, pero tiene que haber también la cestería como parte de los tejidos, porque yo pienso que debería ser parte. Entonces, yo quisiera dividir el libro de las aves por regiones, o lo quisiera dividir por alturas y climas. Entonces, esos autores son al revés. O sea, hay una solicitud de un texto y hay de alguna manera, una idea preconcebida. Entonces, ellos saben que yo me estoy esperando algo y yo sé que me puedo estar esperando dentro de un compás amplio, en la medida de que si le he pedido a determinada persona que escriba sobre eso, es porque sé que lo puede hacer y me gusta cómo lo escribe. Entonces, dentro de esa línea, normalmente no me he equivocado y nunca he tenido ningún problema. Y ha habido un par de oportunidades en las que he rechazado lo que me han entregado, pero lo he pagado. Y después no he dado mayores explicaciones por no publicarlo. Pero surgen, es decir, en algún momento en esta época, la misma época del 1988, sobre Bogotá, me encontré en una reunión social con Álvaro Gómez Hurtado y nos pusimos, le conté lo que estaba haciendo del asunto y me dijo, es que a Bogotá le está haciendo falta un libro sobre el arte virreinal. Le dije, ¿el arte virreinal? Me dijo, sí, es que es distinto del arte colonial. El arte colonial era mientras era colonia, pero después el virreinato, eso marca y tiene una diferencia. Entonces me explicó, y ese es un libro que hace falta. Entonces le dije, ¿y por qué no me lo escribe?
cuánto tiempo le llevaría y cuánto me cobraría, ¿no? Y lo escribió, se llama Arte Virreinal en Bogotá. Me encanta leer despacio y me encanta leer las cosas bien escritas y me encanta la buena literatura. Y no sé cuántas cosas importantes dejé de publicar simplemente porque me daba cuenta que no estaban bien escritas. Entonces a mí, si no está bien escrito, no me interesa. No me interesaba para publicar y no me interesa leer. En cambio, si está bien escrito, hay una serie de cosas que probablemente no pueden no ser de suficiente interés específico por el nivel científico que tenga o por alguna materia, pero si los libros están bien escritos, me cogen. Entonces, un buen libro es un buen libro, es un libro bien escrito, pero un libro muy especial es aquel que le produce a uno un placer especial. Y eso lo producen normalmente dos géneros que son, bueno, varios géneros, que es la novela y la poesía. Y la poesía, por supuesto, que es realmente la sublimación del pensamiento y de la escritura, aunque para mucha gente no le dice nada. Un libro me produce también muchísimo placer cuando me trae conocimiento y en ese sentido me encanta la novela histórica porque suma la parte de novelística y la posibilidad de escribirse muy bien con la parte histórica que le deja a uno finalmente el sabor de la historia, que es muy importante. Benjamín, ¿cómo ha sido el aporte, porque lo has mencionado aquí a lo largo de esta conversación, el aporte de tu familia, de tu esposa y de tus hijos en toda esta historia de Villegas Editores? Bueno, el aporte fundamentalmente en su origen y durante toda esta etapa ha sido de Clara Lucía Salazar, mi señora, quien ha estado siempre al lado mío, siempre me ha apoyado, entre otras cosas en situaciones críticas, porque es que el tema del libro no es un tema fácil. A partir de cierto momento, mi hija María se vinculó con Villegas Editores, ante todo como autora, con una creatividad absolutamente fantástica y es la persona que ha producido los bestsellers que hemos tenido en Villegas Editores, o sea, el libro de cosas de niñas que publicamos hace unos, no sé, 14, 15 años, pues yo creo que debe haber llegado a las 500,000 copias de entre todas las ediciones y en todos los idiomas que se ha llegado a publicar en el mundo. Entonces, eso sí me he dicho, eso no me ha sucedido. Y con ella, pues le apoyé y me aportó unos 25 libros para niños y para jóvenes, magníficos, 5 libros de cocina para niños y otros 7 libros de cocina más, desde que llegó de estudiar alta cocina hace 22 años, y en algún momento me estuvo ayudando a manejar la editorial y ante todo una operación que tristemente tuve yo que reversar,
que fue montar librerías en distintos lugares. Llegamos a tener 5 librerías que económicamente comenzaron a ser un desastre y me tocó echar para atrás el proyecto con todo lo que significó en términos de dolor filial por parte de María, que era, mejor dicho, eché para atrás toda una serie de iniciativas muy valiosas, muy lindas, pero inmanejables. En este momento, ya lo mencioné, mi hija Laura entró a darme un apoyo magnífico en todo sentido, y le estoy entregando todo mi conocimiento para que de alguna manera haya quien, si quiere, pueda continuar de alguna manera la obra. Y por su lado, mi hijo Camilo ha estado, como artista plástico que es, relacionado conmigo ante todo en cuestiones de diseño, y sin haberse vinculado en términos de ayudarme con la página de internet, en términos de ahorita ayudarme al montaje de la presencia de Villegas Editores en las redes, en fin. O sea, en este momento de la vida puedo decir con inmensa satisfacción que los 3 hijos están cercanos y están muy alrededor de la editorial, cosa que me tiene muy complacido. Finalmente, Benjamín, ¿has pensado en publicar tu propio libro? ¿Has pensado en contar esta historia, en mostrar de alguna manera en uno de tus propios libros lo que ha sido Villegas Editores y tu vida? Me han dicho con muchísima frecuencia a veces que cuento anécdotas de cada uno de los libros, como pudo ser lo que acabo de contar de Álvaro Gómez, que a su vez tiene toda una serie o como pudo ser el tema con Germán Arciniegas, que me han dicho que yo tengo que escribir eso. No sé a quién le interese. Y recientemente, cuando digo recientemente, fue que me invitaron a una entrevista para celebrar en la Sociedad de Mejor Ayornato de Bogotá, para celebrar pues una condecoración que me puso el presidente. Me hicieron una entrevista y les conté la historia, las historias que sabía de la Sociedad de Mejor Ayornato, precisamente, que la mayoría no la sabía nada, y se paró un amigo y me dijo: si usted no escribe eso, se pierde, tiene que hacerlo. Entonces me senté hace 2 semanas y comencé a escribir algo, pero el tema es que es un tema de tiempo, y yo sigo trabajando como cuando tenía 30 años, y escribir bien hay que hacerlo con calma, a conciencia. En fin, no lo sé, pero sí, ya está la inquietud sembrada. Eso es lo importante. Benjamín, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. No, muchas gracias a usted, Álvaro. Este contenido es financiado por el Fondo Único de Ti.